Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Sean todos ustedes bienvenidos el día de hoy a nuestra clase de Historia del Perú. Hoy vamos a continuar hablando sobre nuestra vida republicana después de la guerra con Chile. ¿Correcto? Después de la guerra con Chile vino una etapa muy difícil en el Perú llamada la reconstrucción nacional. En esta etapa, el Perú tenía que volver desde sus cimientos y salir de la crisis económica provocada por la guerra. Y ojo, que hay que tener bien en claro que esta guerra no la empezó el Perú, sino fue una guerra suscitada por Bolivia, que no respetó sus acuerdos, pero fue tomada como pretexto por los chilenos para poder ocupar el Perú. Oye, en esta etapa de reconstrucción nacional, también llamado el segundo militarismo. ¿Por qué? Porque los caudillos asumen la presidencia del Perú. Estábamos en una crisis terrible, nuestra economía estaba deteriorada, nuestro dinero no valía nada, el dinero fiscal, el billete no valía. ¿Correcto? Lo único que valía eran las monedas de plata y el Perú no tenía, entonces se buscaba el objetivo de poder pagar esa deuda. Miguel Iglesias, el más grande traidor de la historia peruana, asume la presidencia y Cáceres le da un golpe de Estado. Cáceres asume el gobierno, firma el contrato Grace, cediendo por 66 años los ferrocarriles, dando un millón de toneladas de guano. El objetivo era pagar esta deuda externa. Posteriormente viene Morales Bermúdez, Remigio Morales Bermúdez, que continúa con esta política y tras su muerte viene el presidente, a ver, hágame acordar, se me fue el nombre, chicos, se me fue el nombre. Tras la muerte de Remigio Morales Bermúdez, quien asume la presidencia del Perú en forma interina, convoca a elecciones. O sea, en este sentido, el primer vicepresidente no tomó la posta, sino que el Congreso, el primer vicepresidente, que era Pedro Alejandro del Solar, el Congreso no permitió que él tomara la vicepresidencia, sino lo entrega a Justiniano Borgoño, el segundo vicepresidente. Esta actitud de entregarle la presidencia a Justiniano Borgoño responde a la intención de los caceristas de llevar a cabo un fraude en las elecciones. Se convocan elecciones nuevamente y es elegido otra vez, por segunda vez consecutiva, Andrés Avelino Cáceres, ¿correcto? Pero se forma una coalición, una asociación entre el Partido Civil y el Partido Demócrata, que eran los pirolistas, y ellos dan un golpe de Estado a Cáceres. Se enfrentan en una cruenta guerra civil, ¿correcto? Y fue tras la intervención del nuncio apostólico que se llega a terminar esta guerra civil. Cáceres renuncia a la presidencia, se convoca a elecciones y resulta triunfador Nicolás de Piérola, alias el Califa. Piérola se caracterizó por el nexo entre la reconstrucción nacional y la llamada República Aristocrática. Pues sentó las bases
para el futuro apogeo de la oligarquía civilista. Entonces, aquí vemos cómo nuevamente durante ese periodo, Piérola, después de haber traicionado al Perú, haber abandonado Lima después de la toma de la ciudad, después de no haber hecho caso a Cáceres y a Miguel y a, ¿cómo se llama el otro general? Estaba Cáceres, Lizardo Montero, de atacar a los chilenos, se niega, disuelve la segunda línea de defensa. Lima es asaltada por los chilenos, él renuncia y se va. Qué curioso que después de todas esas acciones negativas que ha tenido Nicolás de Piérola, aún existe en el Perú, por ejemplo, avenidas con su nombre, colegios que llevan el nombre que para algunos historiadores tuvo una acción decisiva dentro de la Guerra del Pacífico, porque todas estas decisiones que él tomó, en el caso de nombrar, por ejemplo, a Juan Martín Echenique, un civil negociador, como el coronel del ejército de reserva, que no entra en eficacia o en actividad durante la toma de Lima. ¿Correcto? Que tenía nexos comerciales en el vecino país de Chile. Por eso indican de que, ¿cómo se llama? No tenía muchos intereses, digamos, en defender el Estado peruano. Existen muchos detractores de Piérola, ¿correcto? En la cual hablan que tuvo una actitud vergonzosa, porque el ejército de Lizardo Montero, por ejemplo, lo quita el mando político y deja solo el militar, no le permite ir a Arica a ayudar a Bolognesi en la defensa de la ciudad. Entonces, hay mucha controversia histórica sobre Piérola, pero la historia lo ha premiado, la historia y el Estado peruano lo ha premiado en el sentido de que nuevamente es o fue en ese entonces presidente del Perú, entre los años de 1895 y 1899. ¿Ya? Y ahí es donde entra el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. José Nicolás Baltasar Fernández de Piérola y Villena, alias el Califa, gobernó entre 1895 y 1899. Aquí podemos ver una imagen de su desastrosa campaña de Lima, que trajo consigo la pérdida de muchas vidas humanas y la pérdida de nuestra ciudad a manos del ejército chileno. ¿Qué pasó en su gobierno? Principales acontecimientos, como creó la compañía recaudadora de impuestos, o llamándose SUNAT, estableció el estanco de la sal, que era un fondo para recuperar Tacna y Arica, porque el objetivo era, o de acuerdo al Tratado de Ancón, que después del referéndum, aquel país que se quedase o los ciudadanos decidieran a qué país pertenecer, el país elegido tendría que pagar una fuerte cantidad de dinero al otro. Entonces, por eso se estableció el estanco de la sal. En este sentido, el Estado monopolizó todas las refinerías de sal, que a la larga fue recontraproducente para nuestra economía, porque este estanco de sal perjudicó a los campesinos. El Ministerio de Fomento impulsa la construcción de infraestructura, promovió la inversión privada nacional, pero sobre todo la extranjera, permitiendo de esta forma que la pequeña oligarquía peruana
comenzar a adquirir mayor notoriedad. Gravó impuestos al tabaco y al alcohol. Estableció como unidad monetaria la libra peruana o patrón de oro. Crea el Banco Popular del Perú. Crea el Banco Internacional del Perú y crea el Banco Perú y Londres. Dentro del aspecto industrial se descubren las minas de cobre en Cerro de Pasco y comienzan los tratos con empresas extranjeras para la extracción de este mineral. Se inicia un incipiente capitalismo urbano. Comienza a crecer el comercio, comienza a crecer la industria, se comienzan a crear fábricas de fósforo, cigarros, sombreros, ladrillos, losetas, textiles, las famosas fábricas tabacaleras, que bueno, que en la actualidad ya no existe. Impulsó el desarrollo tecnológico de las haciendas costeñas, como la caña de azúcar y el algodón. Inicia la explotación del caucho en la selva peruana a cargo de Carlos Fermín Fiscarral, que se convirtió en el rey del caucho, pero que trajo consigo que las comunidades indígenas sean perseguidas y esclavizadas. Se funda la Sociedad de Minería en 1896 y la Sociedad Nacional de Industria en 1896, que hasta el día de hoy existe y que agrupa a todas las industrias y empresas peruanas. ¿Qué obras públicas? Que, bueno, ya vimos el Ministerio de Fomento, impulsó la prolongación de caminos, estaban construyendo carreteras, la prolongación de los ferrocarriles, construyó la avenida Colmena, que hoy lleva su nombre, la avenida Nicolás de Piérola, construyó el Correo Central, e impulsó la modernización de las ciudades. Dentro del aspecto comercial, creó la compañía de seguros, la compañía italo-peruana, la compañía Riman, la compañía de seguros internacionales. Se importa el primer fonógrafo, se importa la primera máquina de rayos X y se importan los primeros automóviles. Entonces el Perú comienza a convertirse ya en una urbe, en una de estas ciudades importantes. Se crea la Escuela Militar de Chorrillos, se establece el servicio militar obligatorio y se promulga el Código de Justicia Militar. ¿Correcto? Piérola, algunos historiadores lo denominan su etapa en la cual comienza el despertar económico del país. Una etapa de transición entre la reconstrucción nacional y el inicio de la República Aristocrática. República Aristocrática que lo vamos a comenzar a ver a partir del próximo. Cuando estés en cuarto de secundaria, ahí comenzamos el círculo, ya en otro círculo 2, comenzamos a barrer todo lo que es República Aristocrática. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud?